Vía Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, descartó manipulación de datos epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud. Esto tras la declaración de una ex trabajadora del Ministerio, quien acusó en Fiscalía presiones para modificar información con respecto al estado de la pandemia en el país. A través de una entrevista a Radio Duna, Zúñiga aseguró que él nunca cayó en esa práctica, asegurando que el Ministerio entregó los datos de forma oportuna, considerando las dificultades que surgen con el manejo de una pandemia, y descartó conocer a la funcionaria involucrada. Se trata de Andrea Albagli, quien renunció el 15 de septiembre al cargo de jefa de enfermedades no transmisibles en el MinSal. Según su declaración a la Fiscalía, el exministro Jaime Mañalich pidió borrar registros para hacer calzar la información del balance diario con los de Epivigilia. Bueno, además, Albagli afirmó que su jefe directo, Rodrigo Fuentes, les explicó que podían haber diferencias entre los datos entregados por el ex jefe de la cartera de salud y el informe epidemiológico, pero las cifras de este último no podían exceder a las informadas por el exministro Mañalich. Se abre ahí un espacio de investigación profundo y delicado que con el tiempo se tendrá que esclarecer. Nos vamos a la mesa de conversación. Y bueno, tiene que ver con, o a partir de, el último hecho ocurrido el viernes, aquí muy cerca de nuestro canal, el puente Pío IX, lo que ocurrió con Carabineros. Pero tampoco es novedad lo que ocurrió con Carabineros, porque viene siendo materia de conversación, de análisis político y de polémica. La actuación de Carabineros desde el 18 de octubre. Y también podríamos ir un poco antes, con lo que ocurrió con el caso Antorcha, Paco Gate. Hemos visto las acusaciones de maltrato de los carabineros a los manifestantes. En fin, no en vano, cuando el presidente Sebastián Piñera asume su mandato, recuerden ustedes, esa misma noche lo va a saludar el director general de Carabineros y le dice: tenemos que hablar. Y se le pide la renuncia muy pronto. Y fue una de las prioridades del actual gobierno reformar, modernizar Carabineros. Vamos a conversar con Alejandra Luneque, que es académica de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y investigadora del Centro de Estudios en Conflictos y Cohesión Social, el COES. Alejandra, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. No nos podemos sorprender con lo que está ocurriendo con Carabineros, sino que es una trama larga y me gustaría saber cuál es tu mirada sobre las necesidades de modernizar la policía, porque lo que está claro, indesmentible, es que las sociedades modernas necesitan policías, pero policías que estén validadas por la población. Sí, en particular las sociedades modernas necesitamos policías democráticas, principalmente. Entonces, dicho eso, y tú haces un muy buen trayecto respecto a lo que se ha venido observando en Carabineros desde hace varios años atrás, no solamente a partir del 18 de octubre. Por tanto, es importante hablar que se requiere más que una modernización, se requiere una reforma, y eso implica una capa más profunda que solamente ajustes legales o de ciertos ajustes administrativos o protocolos del uso de la fuerza, etc. Si uno hace un diagnóstico más general de la institución, tenemos muchos elementos que tú has señalado, por cierto, y tenemos otros más. Tenemos también que ha venido cayendo la confianza ciudadana en la policía, ha venido cayendo, hay una más mala evaluación de desempeño policial en los territorios. Estos son indicadores de Paz Ciudadana, de la encuesta CEP. También en la última encuesta del COES, nosotros pudimos determinar que el año 2019 el 80% de la población rechaza el uso de la fuerza en contextos de manifestación. Y un dato peor, al 75% de la población le da rabia la actuación de Carabineros y al 70% de ella le da miedo la acción de Carabineros. Entonces, por tanto, estamos con datos que son complejos, de una institucionalidad bastante en crisis, con un déficit democrático importante. ¿Cómo puede tener
¿cómo puede ser democrática una policía si las policías son funcionarios que dependen de las autoridades democráticas? Pero la policía democrática, yo no entiendo, no se eligen las autoridades de Carabineros. Son funcionarios Sí, es que un concepto obedecen. que tiene un concepto de cómo es una buena policía en un régimen democrático. Eso sí. Entonces, ese concepto teóricamente se llama policía democrática. Perfecto, ok. Tiene que ver con institucionalidad civil política, con un sistema de seguridad acorde a principios y valores supremos, con mecanismos de actuación acorde a protocolos internacionales que se han suscrito por los países, etcétera, etcétera. Básicamente estamos hablando de una policía que se orienta a reformar, a reforzar las normas colectivas que nos rigen y que todos hemos consensuado de manera confiable, de manera apegada al ejercicio de derechos, etcétera, etcétera. Se ha hablado hay varios mitos o varios conceptos que se lanzan sobre la mesa con mucha facilidad, pero los decimos muchas veces personas que no somos expertas, y para eso tú trabajaste en Carabineros, entiendo, lo conoces por dentro también. Se dice, por ejemplo, debiera estar no solamente supeditado al Poder Civil, que lo está, sino que tiene que tener una cabeza civil, un director que fuese civil. ¿Crees tú, con tu experiencia y tus estudios, que haría una diferencia eso? A ver, el primer punto es que yo no trabajé en Carabineros. Los datos que me entregan que tú hiciste algún trabajo en Carabineros hace 10 años. Trabajé en el Ministerio de Defensa. Perfecto, gracias por la aclaración. Yo tenía antecedentes errados entonces. Sí. Perdón. Pero cuéntanos, ¿tú crees que cambiarían algo? Desde la academia y los estudios. Sí, mira, es que eso es una gran discusión. Lo importante acá es señalar que una institucionalidad de la envergadura de Carabineros, de la complejidad de Carabineros, yo siempre insisto, es que es un error pensar que Carabineros es una institución monolítica, homogénea internamente. Una reforma requiere hacer la reforma con Carabineros y no sin Carabineros. Carabineros tiene una estructura de determinadas características, tiene ciertas cultura interna que es bien importante. Entonces aquí se trata de hacer una reforma para cambiar la policía y cambiar sus procedimientos y hacerla más transparente, menos opaca, más igualitaria externamente en los servicios que genera, como también en su interior, que haya menos brecha al interior de la carrera funcionaria, que además los carabineros tengan mejores condiciones laborales, pero sobre todo que se orienten a dar un servicio igualitario y a toda la ciudadanía, y no a quienes se están definiendo hoy día como los buenos o los malos, que es un poco lo que está a la base de lo que estamos viendo. A ver, explícate un poco mejor. ¿A qué te llamas con un servicio de seguridad igualitario a la población? ¿Te refieres, por ejemplo, a la cantidad de carabineros por habitante en unas comunas y otras, y que no hay mucha claridad cómo se designa a esos carabineros? Ambas cosas. Hay opacidad para saber, y eso está anclado en un código de resguardo de información sobre dotación y recursos policiales. Tiene que ver con eso, pero también con la demanda que hay en muchos sectores, sobre todo los sectores más periféricos de la ciudad, donde las personas acusan despoliciamiento. O sea, en una encuesta que pudimos hacer el año pasado con el INEDH, pudimos identificar que más del 40% de las personas nunca han visto a carabineros en sus barrios, en los barrios más complejos en las ciudades a nivel nacional, y que además solo cuando lo ven, imagínate, 45% declaró haber visto a fuerzas especiales el último mes. O sea, no tienen vigilancia y no tienen resguardo, pero tienen presencia de fuerzas especiales. De eso estamos hablando, cosa que no ocurre en el sector oriente de la ciudad, por cierto. Otra cosa que se menciona muchas veces como parte estructural del problema es que Carabineros está compuesto por una división, está diseñado con una división de oficialidad y suboficialidad, que muchas veces se dice que hay una cosa, si se quiere, clasista ahí dentro, que hay algunos que tienen un techo mucho más bajo, otros que pueden acceder al alto mando. ¿Eso es tan así y eso es parte del problema a tu juicio? Eso es así, o sea, el carabinero está estructurado en lo que se llama un doble escalafón, la suboficialidad y la oficialidad. Claro. El alto mando son oficiales,
Hoy día yo el porcentaje exacto no lo sé, pero debe estar entre un 5 y un 10% del total de carabineros la oficialidad. O sea, el 10% manda al 90%. Y eso es así porque además son carreras de formación y de especialización y funcionarias distintas. Entonces, básicamente, los muy pocos mandan a los muchos. Y eso genera una estructura desigual al interior, por cierto. ¿Y eso en otras policías del mundo no se da? ¿Cuál es el origen de que en Chile ocurra eso? Eso tiene que ver con la... Recordemos que cuando se forma la Policía de Carabineros, que fue más de 80 años Sí, pues, atrás... los años 50, si no me equivoco, 47, en los 30, en los 30. ¿Sí? En los 30, la policía nace. El origen de Carabineros es la fusión de policías municipales fiscales con las policías militares de la época. Y se genera un cuadro único de funcionarios policiales. Entonces, dicho eso, viene también con una doctrina. Por eso se dice que la doctrina militar, que si es militar o no es militar, tiene una jerarquía y una organización militar que está... Si te fijas, las fuerzas de armadas que también están marcadas por el doble escalafón. Ahora, pasa otra cosa, porque ahora uno puede hacer muchas críticas a Carabineros, pero probablemente muchas personas que nos están viendo, si en este momento tienen un problema en sus casas, llaman a Carabineros. Eso también habla de que hay un porcentaje importante de chilenos y chilenas que sí confían en el resguardo de Carabineros. Si uno va con un niño en un lugar público y se le pierde un hijo o una hija, chico, porque en la cantidad de gente, uno quisiera, muchas veces les enseñamos a los niños, traten de acercarse a un carabinero para estar resguardado. Esas cosas también están en nuestra cultura, no las podemos desconocer. Eso también está en el patrimonio de lo que tenemos que mantener y resguardar. Sí, o sea, sí. Sí. Por eso en el fondo siempre se ha conversado que este proceso de transformación es con Carabineros y no sin ellos. Y la invitación también es que Carabineros entienda que con esto también, yo participé en la reforma de la Comisión de Reforma del Senado, y lo que se pretende es trabajar con ellos en esto. Pero la pregunta que yo te puedo hacer en contrapartida, Matías, es, si no es a Carabineros, ¿a quién debería acudir la ciudadanía? En casos de emergencia. No, pues a Carabineros hay que recurrir. Por eso. Claro. Por eso necesitamos una buena policía o una mejor policía. Sin duda. Pero es porque además... ¿Sí? Perdóname. No, tú, Alejandra, por favor. Porque Carabineros además te da la protección y el resguardo porque son los únicos que manejan el uso legítimo de la fuerza. El monopolio del uso de la fuerza. Por supuesto. Claro. Por lo tanto, requiere un reseteo de alguna manera, porque es evidente que hay un porcentaje de la población que no confía en ellos hoy, pero también hay un alto porcentaje, y a lo mejor son los mismos que en algunas circunstancias no confían y en otras sí. Otro tema que es un gran tabú, tú has hecho estudios, lo conoces más de cerca, es la policía. Es una policía, a diferencia de otras partes del mundo, que no se corrompe. Otros dicen, eso es mentira, es parte de nuestra hipocresía. La corrupción también ha entrado en la policía. ¿Qué antecedentes tienes tú? Bueno, no manejo tantos datos de percepción de corrupción policial. En general yo te voy a decir específicamente por qué no se conocen. Uno, porque usar encuestas para medir eso es complejo. Nosotros lo hemos tratado de medir y el porcentaje de no respuesta es sobre el 50%. Porque, claro, yo no voy a decir si la policía me soborna o no, si yo doy pie al soborno o no. Básicamente, a un desconocido que me toca la puerta y me dice que voy a hacer una encuesta, ¿no es cierto? Yendo un poquito más allá, lo que sí son los datos que nosotros conocemos, porque yo insisto, acá uno podrá hacer muchos estudios, pero el nivel de opacidad respecto al tema policial es muy grande. Chile, de hecho, es uno de los países que menos estudios sobre policías tiene en América Latina, porque cuesta mucho acceder a la policía para poder hacer estudios, porque tampoco tenemos el acceso a los datos, ni siquiera tenemos el acceso a los datos de todos los denuncios, como para hacer estudios de criminalidad. Ni siquiera sobre estudios de policía. Entonces, primero partamos de la base que es difícil hacer análisis de largo plazo, de mayor calidad, porque el acceso
al dato policial en este país es por transparencia y restringido y siempre se aduce a razones de seguridad y está protegido, claramente. Eso es una cosa. Pero dos, tendríamos que ver, hoy día yo leía el diario respecto al nuevo plan táctico Carabineros respecto al orden público. Y se señalaba que cuando se tuvieron que enfrentar a los problemas de orden público en el 18 de octubre, lamentablemente Carabineros venía con un déficit muy grande de recursos logísticos, ¿no es cierto? Pero ¿qué habíamos conocido nosotros 2 años atrás respecto a los recursos de Carabineros? Considera tú que el estudio de Paz Ciudadana, incluso el de Paz Ciudadana, señala que en 10 años se duplicó el presupuesto de Carabineros. ¿Dónde está ese presupuesto? Bueno, se triplicó la planta también. Desde los 90 a la fecha se ha triplicado la planta de Carabineros. Bueno, también ha crecido mucho la población, eso es así. Pero claro, es parte del proceso democrático de Chile que, recordemos, antiguamente los presidentes, y no hace mucho tiempo, no tenían capacidad de remover a los comandantes en jefe o al director general de Carabineros. Entonces, la tutela civil ha costado que eche raíces también. Y eso es parte de lo que tenemos que madurar como valorización a nuestras policías. No, sin duda. No es de un día para otro. Sin eso. duda. Sin duda. De hecho, las reformas que se están planteando no es para solucionar lo que vendrá en 2 semanas más, en un mes más. Son reformas. La reforma británica tomó 10 años. Claro. Pero se hizo no solamente desde dentro de la institución. Hay otras reformas que duran 5 años. Pero estamos hablando de procesos de mediano y largo plazo. Y por tanto es muy importante en esto señalar que necesitamos hacer una reforma. Quiero recordar un poco el proceso de reforma procesal penal que se hizo, claro, que empezó el año 99-2000, que se hizo con amplio acuerdo político técnico, que se llamó una unidad coordinadora o técnica a desarrollar la reforma, pero además se dio tareas concretas al símil de la unidad coordinadora de la cual se habla hoy día. Se dio recursos a esa unidad, no eran las voluntarias que se iban a juntar una vez al mes o una vez a la semana y a trabajar, eran personas pagadas, se le dio tiempo, fue una reforma incremental que se fue implementando a lo largo del tiempo en 10 años. Por regiones y llegó a la región metropolitana, que es donde más gente vive, claro. Entonces, de eso estamos un poco hablando, de ese nivel de profundidad de cambio estamos hablando. Y por cierto, yo creo que tampoco hay que pensar que esto es destruir a Carabineros y sacar. Esto lo que se está planteando de verdad para que sea viable es hacerlo con ellos, con un poder civil político fuerte. Hubieron reformas en los últimos 10 años, en el 2005 hubieron reformas para aumentar el poder civil, después recordemos que se pasó al ministerio, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior. Bueno, ahora nos toca avanzar más. Los datos nos dan cuenta que finalmente la opacidad, la desigualdad de dotaciones, de trato a la ciudadanía, las desigualdades internas, las brechas de género que hay en Carabineros, por cierto, también son importantes. Solo el 5% del alto mando son mujeres. Y solo el 19%. Y las mujeres fueron incluidas en Carabineros el año 60. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con todo lo que hemos visto respecto al accionar en orden público, pero también hay muchos temas que solucionar que vienen acumulados de muchos años antes. Cultura el desempeño interna, policial cae desde el 2010 en adelante de manera sustantiva. Alejandra, te quiero agradecer por esta conversación, el análisis más experto de qué pasa en la policía, un diagnóstico rápido y también lo que debemos esperar, pero fundamentalmente con acuerdo político amplio. De lo contrario, será difícil modernizar esta o cualquier otra institución de nuestro país. Alejandra, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? ¿Sabía usted que puede ser corredor de propiedades? Bueno, visite colegioinmobiliario.cl o llame al 2321-00084. Ahora con código CENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional. Asesórate con Staff Chile.
con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo Chile. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Dan vuelta muchos documentales por las redes, por Netflix, por Amazon. Y hay algunos que van marcando hitos porque a uno le hacen sentido con lo que ve en la vida real. Y uno de ellos, este famoso The Social Dilemma, que se estrenó hace muy poco en Netflix y tiene que ver cómo creadores de herramientas tecnológicas de las redes sociales, que ya no pertenecen a las empresas donde han estado, cuentan, por así decirlo, secretos. Secretos que nos dejan con la boca abierta porque nos damos cuenta que somos bastante más vulnerables a esas redes sociales de lo que pensamos, que nos manejan ellos mucho más de lo que nosotros las manejamos a ellas. Así es que vale la pena detenernos un momento, analizar cómo ocurre esto, qué grado de realidad tiene lo que esta serie o este documental contiene. Y si no lo ha visto, véalo porque da un poco de susto a ratos, pero vale la pena. Pablo Cristini, director de la Fundación Nativo Digital, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto de lo que yo he hecho en la introducción hay de cierto? De que estos creadores de muchas herramientas nos indican que nos manejan mucho más de lo que nosotros creemos que nosotros manejamos nuestras propias redes, según tu experiencia. Bueno, la verdad es que hay bastante cierto. Efectivamente, las redes sociales han entendido durante mucho tiempo la necesidad de las plataformas, de las personas, perdón, de comunicarse en estos espacios, de poder generar socializaciones en estos espacios, de poder generar vínculos en estos espacios, de generar pertenencia e identidad en estos espacios virtuales. Y al entender eso, que de alguna manera revela la necesidad del usuario por estar en ese lugar virtual, las redes sociales de alguna manera atraen esta necesidad del usuario por compartir, por socializar, por relacionarse en estos espacios virtuales, para utilizar básicamente los datos de estos usuarios para perfilarlos y básicamente definir qué tipo de usuarios son, cómo son, qué les gusta, dónde van a veranear, cuál es el tipo de ropa que visten, cuál es el tipo de productos que consumen y cosas por el estilo que de alguna manera construyen una gran base de datos que luego son ofrecidos y entregados a servicios de lo que se denominan como los third party, que son aquellas empresas que de alguna manera quieren poder beneficiarse con la publicidad en estos usuarios de una manera más dirigida. Pablo, y efectivamente la búsqueda de estas compañías es que nosotros pasemos gran parte del tiempo en estos espacios virtuales de tal manera de que podamos entregar la mayor cantidad de datos consciente e inconscientemente. Hay una forma de generar una huella digital por omisión que hoy día se estudia mucho, que tiene que ver con aquellos datos residuales, por ejemplo, que entregamos a las distintas plataformas, que hoy día justamente están siendo utilizados por las plataformas justamente para hacer negocios. Y finalmente el negocio de las plataformas digitales son los datos de las personas para poder de alguna manera generar vínculos con empresas que quieran auspiciar o que quieran ofrecer algún tipo de servicio a estas personas. Inocentemente en algún momento pensamos que toda esta maravilla era gratis y no lo es, cobran por otro lado. Pero hay un gran dicho que habla de eso. Si crees que es gratis, alguien lo está pagando en alguna parte. Lo está pagando. No hay desayuno gratis, dicen por ahí. Dime una cosa, hay mucho de incauto de cada uno de nosotros al momento de aproximarnos a una red social, ¿no es cierto? Somos inocentes, creemos o que es gratis o que es inocuo. Y puede ser dañino, tampoco todo es dañino, pero puede serlo potencialmente. Pero también eso del lado del usuario, pero del lado de la empresa, y es lo que más impresiona de este documental de Social Dilemma, que está en Netflix para que lo vea si usted quiere, es que no hay transparencia o no hay lo que acusan los exfuncionarios de todas las grandes redes sociales. No hay mucha delicadeza, transparencia, honestidad de parte de estas empresas al momento de transparentar cuáles son los costos reales que estamos asumiendo los usuarios al entregar nuestro tiempo, nuestras tarjetas,
nuestras claves. Ahí hay una falta de autorregulación, autocontrol también, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, primero lo que decías, efectivamente los usuarios tenemos una brecha respecto de las competencias en el entorno digital muy amplia. O sea, de hecho, hace poco nosotros como fundación, junto con Movistar, publicamos un estudio que se llama el Barómetro del Bienestar Digital y determinó que los chilenos, porque fue un estudio realizado en Chile, decimos que sabemos mucho de tecnología y del mundo online, pero en la práctica tenemos muchos comportamientos que no son seguros. Por ejemplo, tenemos una cuenta para todas las, una contraseña para todas las cuentas, aceptamos cuentas de desconocidos en nuestras redes sociales, tenemos redes sociales públicas, por lo tanto, de alguna manera, somos usuarios que tenemos conductas de riesgo. Ahora, respecto de lo que decías tú, de la responsabilidad de las empresas, efectivamente, durante mucho tiempo hemos estado en una especie como de nebulosa respecto de para qué estas empresas, estas plataformas virtuales nos están ofreciendo tanto este espacio de encuentro, este espacio como de ven, te queremos invitar a que compartas aquello íntimo. Yo siempre hablo en las capacitaciones que hacemos de que hace mucho tiempo las fotografías eran algo íntimo, que estaba o en el living de la casa o en ese álbum que guardaba tu madre para que te humillaba frente a los amigos solamente, cuando lo sacaba era solo para humillarte. Entonces había una especie de intimidad frente a las fotografías sobre todo, pero de alguna manera las plataformas entienden que hay una atracción de parte del usuario por compartir esto en la medida en que esto tiene una gratificación. Y la gratificación es lo que de alguna manera obliga o incita a que el usuario se mantenga en este espacio. Y justamente lo que hoy día no están revelando las plataformas, como decías tú, es para qué están queriendo que este usuario esté tanto tiempo conectado, qué es lo que están obteniendo a la hora de tener a este usuario conectado, cuáles son los datos que realmente están recopilando y finalmente, que es lo más relevante, qué están haciendo con esos datos. Y efectivamente las legislaciones, independiente de los movimientos que se han generado, la norma europea de alguna manera actualiza un poco el ordenamiento jurídico en torno a los datos personales. La verdad es que estamos con una distancia bastante grande respecto de cómo podemos controlar a estas compañías. Y otro tema que se toca con mucha profundidad y creo que es muy preocupante, de lo más preocupante de lo que señala este documental de Social Dilemma, es respecto de la polarización que se genera. Incluso algunos, no recuerdo cuál de todos, los exfuncionarios de las grandes empresas de tecnología que conocemos, habla de un momento en que puede generar una guerra civil, esta polarización en algún país. Y esto tiene que ver con que cada uno de nosotros, el algoritmo nos prepara, según nuestros perfiles de usuario, determinados contenidos. Entonces yo cuando pesco mi teléfono, las noticias son noticias hechas para Matías. Las que abre Pablo son hechas para Pablo. Entonces mi mundo es mi mundito y tu mundo es tu mundito. Entonces no es raro que tú y yo veamos distintos mundos, nos polaricemos, nos encontremos a tal punto, que algunos dicen quizás extremadamente, puede producir guerras civiles. Y eso es deliberado, eso es un diseño que puede generar muchos daños a la vida cívica, democrática de nuestras sociedades. Mira, es bien interesante ese tema. Yo también vi el documental y cuando escuché esto de la posibilidad de generar una guerra civil provocada por estas plataformas, claro, es un poco como chocante, pero en la práctica lo que está evidenciando es que efectivamente el algoritmo o los algoritmos que se desarrollan, lo que buscan es lo que durante mucho tiempo se ha definido como la experiencia del usuario. ¿Cómo hacer que la experiencia del usuario sea cada vez más personalizada? ¿Cómo, justamente lo que decías tú, cómo lo que yo veo es el mundo que yo quiero ver?
cómo es lo que yo quiero escuchar, cómo es la noticia que yo quiero escuchar, de quién quiero escucharla, con qué punto de vista quiero escucharla, con qué punto de vista quiero ver la fotografía o el video que me están publicando. Ese tipo de cosas, los algoritmos justamente lo que buscaron en un inicio era generar una experiencia de usuario personalizada. Ahora, el tema es que en esta vorágine de el desarrollo de la personalización, justamente lo que empieza a surgir es que tenemos una serie de herramientas tecnológicas que nos van permitiendo y que les van permitiendo a las plataformas personalizar estos discursos también a partir de elementos generados por otros motores, por otros algoritmos, como por ejemplo los bots. Entonces, justamente, lo que podemos observar hoy día es que tenemos una serie de informaciones que van polarizando los mensajes y que nos van generando esta sensación de, quizás yo soy el único que está en lo correcto, o esta polarización de los que están allá, lejos de mi burbuja social, lejos de mi burbuja de la red social, son los que están equivocados, por lo tanto me polarizo en términos de análisis del mensaje, pero finalmente lo que están haciendo estos robots es que nos están entregando un mensaje sumamente personalizado, sumamente direccionado, y que evidentemente uno de los temas más delicados tiene que ver con cómo ese uso del mensaje está siendo utilizado en, por ejemplo, campañas políticas. Lo vimos con el tema de Cambridge Analytica hace algunos años. Tenemos cómo hoy día están polarizándose los mensajes a nivel de estados, como los estados, Norcorea con Estados Unidos, China recién con Estados Unidos teniendo un problema justamente porque Estados Unidos dice, es probablemente lo más llamativo en este último tiempo. Estados Unidos dice, hey, usted no puede tener TikTok aquí en Estados Unidos porque usted le está robando datos a los ciudadanos estadounidenses y está usando esos datos a favor de el Estado chino. Y es como, wow, es primera vez que los estados entran a discutir de qué manera se están utilizando los datos de sus propios ciudadanos. Oye, por último, Pablo, un fenómeno que altera a todo el mundo por cómo puede corroer, insisto, las instituciones, son las famosas fake news. Y ahí también podría haber un autocontrol, una gestión más honesta, si se quiere, de las empresas de redes sociales, respecto de calificar, de tener un filtro. De hecho, las máximas autoridades han tenido que ir a rendir cuentas a los poderes políticos de sus países, sobre todo en el Senado norteamericano, porque la fake news, según se indica, no está del todo probado, puede generar cambios electorales. De hecho, está comprobadísima la acción, no tengo idea si determinó al final el triunfo o no de Donald Trump en el 2016 frente a Hillary Clinton, pero puede cambiar la forma en cual elegimos presidentes y presidentas en los países del mundo, a ese nivel de poder. Ahora, hay que ser honesto en que cuando tú sabes que es una fake news, poder sacarla, y no todas las redes sociales se han comportado de esa manera, aparentemente. Claro, vista gorda. Sí, hay un tema delicado ahí respecto de las fake news, porque es una línea bien delgada. Primero hay que entender que, las informaciones tendenciosas efectivamente está demostrado que han podido modificar decisiones políticas, como sucedió con el Brexit y con la elección de Donald Trump. Eso ya es un hecho de la causa. De hecho hay investigaciones en torno a eso, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Pero el otro tema, que es la percepción que tiene la gente de una noticia falsa, todavía es muy leve. Y esto pasa porque normalmente la noticia le llega a las personas de parte de alguien cercano, alguien conocido o alguien a quien validan. Entonces hay una cierta relación como de empatía en la que tú dices, ok, yo valido esta noticia porque está en el muro de, no sé, Matías, que es una persona que yo conozco. ¿Cómo Matías va a estar publicando algo que es falso? Claro. Entonces se produce una cadena de elementos que hacen que las personas no duden de la información que están recibiendo. Ahora, lo que de alguna manera nos están mostrando estos documentales y lo bueno de generar estas discusiones en la agenda pública es que estamos entendiendo que
hay una nueva agenda pública, como en algún momento, y probablemente lo vais a entender muy bien, cuando Maxwell Malcolm plantea la agenda setting, que planteaba que los líderes de opinión definían el cómo se iba a hablar y de qué se iba a hablar en los medios de comunicación. Hoy día lo que estamos viendo es que son estos algoritmos los que están definiendo de qué hablamos, cómo hablamos y a qué le creemos. Y normalmente el proceso de validación de ese a qué le creemos pasa porque están generando comunidades de validación. Por lo tanto, te lo manda tu tía, te lo manda tu mamá, te lo manda tu primo, lo postea un amigo y tú dices, esto debe ser verdad. Ser cierto. Entonces, la comprobación de la fake news para el usuario es relativamente compleja aún. Lo que está claro, Pablo, es que no podemos ser usuarios incautos, no podemos ser usuarios inocentes, no es inocuo, tampoco es una bomba atómica. Es útil, bueno, pero bien utilizado con responsabilidad, por eso hay límites de edad. Pablo Cristini, director de Fundación Nativo Digital, te agradezco mucho por el análisis experto sobre un tema tan delicado y tan presente en nuestras vidas. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias y efectivamente tenemos que alfabetizarnos digitalmente para poder avanzar en este mundo virtual. Muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Lucafé ofrece 13 variedades, tanto en grano como en sachet. Preocupados además por el medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables, a diferencia de otras plásticas o metálicas. En pocas palabras, Lucafé, simplemente un excelente café. Lucafé, simplemente un café de origen. Lucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla grande y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, encabezado en este momento porque el Ministerio Público solicita formalizar al diputado comunista Hugo Gutiérrez por polémica fiscalización en el norte. ¿Se acuerdan? Fiscalización sanitaria, donde miembros de la Armada le pidieron documentación y explicaciones. Bueno, la respuesta del diputado le vale entonces esta investigación. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Esperen. Aumenta la delincuencia, no graves robos. Evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitores de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla y revisamos las temperaturas. En este momento, en la región metropolitana, el termómetro marca 7 grados y el cielo está despejado. Para mañana jueves y viernes tendremos, despejado los 2 días, pero mañana una máxima probable de 26 grados y el viernes una máxima probable de 30 grados. Revisemos lo que ocurrirá en otras 2 regiones del país. Vallenar, región de Atacama, capital de la provincia de Huasco. Parcial, despejado el cielo, 30 grados será su máxima probable. Y la Ligua, región de Valparaíso, tendrá cielos despejados y una máxima probable de 26 grados. Bueno, este 7 de octubre se cumplen nada más y nada menos que 43 años del We Are the Champions, la canción de la banda británica Queen, que se convirtió en un himno de la música, del deporte, hasta en la política, se usan distintas campañas en el mundo. Con la inconfundible voz de Freddie Mercury, el tema no tardó en posicionarse en las listas musicales de todo el planeta en ese otoño del 77. Y no era para menos. Por este himno que cumple 43 años y que nos sigue gustando y recordando tantas cosas como el primer día, despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.